Bueno, bienvenidos a todos y todas al segundo taller del relato autobiográfico, que esta vez se va a centrar en lo que es el lenguaje literario. Para aquellos que de pronto tuvieron una magistral hoy, no sé si son todos, no, bueno, entonces ya vieron, esto es como una ampliación, vamos a hablar un poco más de eso del lenguaje literario, y la idea es que podamos hacer una actividad, una pequeña actividad en la parte final, para que podamos en la práctica entender eso. Entonces, vamos a hablar sobre el lenguaje literario y muy específicamente en cuanto al relato autobiográfico, que pues el lenguaje literario abarca todas las manifestaciones de la literatura, desde la novela, el cuento, la poesía, entre otros, pero vamos a centrarnos precisamente en el relato autobiográfico, cuando una persona escribe sobre su propia vida, sea un evento particular o toda su vida. Bueno, entonces, ¿cómo aplicar ese lenguaje literario? Que incluso parecería en una primera instancia que no se debiera mezclar porque estamos hablando de la realidad y de pronto, pues, ahora nos van a hablar de lo literario, que parecería que no, o sea, como, si es la realidad, ¿cómo le vamos a meter lo literario? Pero vamos a ver que como producto comunicativo sí es muy necesario. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cuatro, digamos que he dividido la presentación en cuatro, un poco de qué es eso del lenguaje literario, que le he puesto que es el lenguaje literario al otro lado de la cotidianidad. Vamos a hablar de las figuras retóricas. No va a ser una clase para explicar todas las figuras retóricas, no. Incluso eso pues, lo van a profundizar más en las clases de Coll y todo eso. Pero sí vamos a hablar frente a esas figuras retóricas. Lo importante, la vamos a mencionar y vamos a discutir algunas, pero sobre todo la importancia de la intencionalidad y la mesura en ellas. También, dentro de esto del lenguaje literario, el tercer capítulo, por así decirlo, sería cómo debería decirlo. La importancia también de pensar el vocabulario también hace parte de eso del lenguaje literario. Y al final vamos a hacer una pequeña actividad de la versión interesante de la cotidianidad. Y vamos a poner en práctica aquellas características y, digamos, consejos que pretendo pues compartir con ustedes. Entonces, la introducción es muy sencilla. Cuando a uno le dicen que el relato autobiográfico es un texto de tipo literario, pues uno se hace la pregunta qué implica escribir literariamente, porque además que literatura puede significar distintas cosas para muchos. Y además, ¿qué posibilidades también da el lenguaje para jugar con él? O sea, ¿qué tanto puedo jugar con el lenguaje y lograr que el lector disfrute estéticamente nuestro texto? Porque parte de lo que vamos a ver en ese qué tanto es que, como dice el refrán, no tanto que queme el santo y ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, vamos a ver que el lenguaje literario de todas maneras es una herramienta muy poderosa que enriquece nuestros textos, como este que del relato autobiográfico, pero es una herramienta que hay que saber manejarla porque la línea entre que quede estéticamente agradable, entendible, impactante, a que quede algo que nadie entiende y todo, a veces puede ser muy fina. Entonces vamos a ver unos ejemplos y todos aquí de cuando el lenguaje literario de pronto, o la concepción que tenemos del lenguaje literario nos puede hacer malas pasadas. Entonces vamos a ver qué es lo del lenguaje literario. Eh, Vamos a leer este texto, es un fragmento del libro Confieso que he vivido, que son relatos autobiográficos de Pablo Neruda. Eh, y quiero que me digan, digamos, lo voy a leer y quiero que ustedes me digan qué es lo que les hace sentir que eso es literario. O sea, porque por ejemplo uno compra un libro y no le dicen, ojo, este libro es literario, pero usted lo siente literario. Entonces, como este capítulo se llama Al otro lado de la cotidianidad, entonces vamos a ver en qué se diferencia esto como lo cuenta Pablo Neruda y en qué se diferencia cómo lo contaría, digamos, en palabras no literarias. Dice así, mis padres llegaron de Parral, donde yo nací. Allí en el centro de Chile crecen las viñas y abunda el vino. Sin que yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis ojos, murió mi madre, doña Rosa Vaso Alto. Yo nací el 12 de julio de 1904 y un mes después, en agosto, agotada por la tuberculosis, mi madre ya no existía.
¿Qué vieron de literario? O sea, ¿qué les hace pensar que eso es literario? O sea, ustedes leen eso y dicen, ah, bueno, sí, esto es literario, pero ¿qué? Melanie dice, por ejemplo, la descripción del espacio. Voy a volver a poner aquí, Entonces aquí vemos cuando dice que llegaron de Parral, donde yo nací, que el centro de Chile crecen las viñas y abunda el vino. Por ejemplo, hay una de las cosas que uno puede ver es que de todo lo que pudo haber dicho de Chile, él se enfatizó en que crecen las viñas y abunda el vino. O sea, uno podría pensar, ve, ahí no hacen nada más en Chile, pero es algo que subjetivamente parece interesante. Muy bien, muchas gracias, Melanie. ¿Qué otra cosa nos hace ver? Voy a volver a poner aquí, porque a veces que no puedo, como si veo una cosa no veo la otra. Bueno, son pocos, o sea que si quieren prender el micrófono para decirlo, lo pueden decir. Entonces, ¿qué otra cosa uno nota allí que puede ser o que puede verlo como si fuese literario? ¿Qué es lo que nos hace decir, ah, bueno, esto se siente literario? ¿Dónde más? ¿Qué opina Diana? Diana, que ni siquiera no la conozco. Diana, por ejemplo, tú lees esto y ¿por qué sientes que es literario? Pues lo estaba leyendo varias veces y como la forma en que se expresan, es que no sé muy bien explicarlo, pero sí se siente que es literario, la verdad. Ah, dime una parte que tú sientas, ah, este fragmento a mí me parece literario. Dime una parte así, donde tú sientas el pálpito. Como la parte que dice, sin saber que la miré con mis ojos, murió mi madre, doña Rosalía Vaso Alto. Ah, El problema. bien. Diana, está bien. Ya, sí, sí saben, no sé por qué la timidez. Entonces, muy bien. Esta parte, por ejemplo, eso donde dice saber que la miré que ella murió sin saber que la miré con mis ojos. Eso suena muy poético, eso suena muy bien. Sin ser una poesía, uno capta, bueno, esto está hecho de una manera que incluso a pesar de que está hablando de algo que es triste y eso, pues es agradable en el sentido de lo que hablábamos hoy en la clase magistral, de lo estético. O sea, estéticamente está bien logrado esa frase y nos dice, incluso cuando uno dice, sin saber que la miré con mis ojos, hace que el drama sea un poco mayor, ¿no? O sea, no solamente murió mi madre, pues él pudo haber dicho eso, sino lo que va detrás de eso. Muy bien, entonces miren que a nivel, digamos, ¿cómo se dice? Gracias como a la cultura que tenemos, digamos, a nuestro contexto y todo, percibimos fácilmente cuando el lenguaje es literario y cuando no. A pesar de que incluso traté de escoger un fragmento que no abundara en recursos retóricos ni nada, uno nota cuando se habla de una manera distinta a esa cotidianidad. Ahora, características que tiene normalmente el lenguaje literario. Uno, que que usa unos recursos estilísticos de la lengua, es decir, pone en juego unos recursos que tiene el lenguaje explícitamente para lograr, digamos, causar emociones, para lograr sensaciones, etcétera. Hay una polisemia, juega con la polisemia, es decir, una ambigüedad y valores subjetivos de las palabras. Eso quiere decir que en la literatura las palabras y las expresiones juega con la ambigüedad en que a veces lo que se dice no es lo explícito, lo que llamamos pero hay que inferir cosas. Es decir, que aquello que se dice viene cargado con muchas cosas de sentido. Como cuando Pablo Neruda ahora nos decía, sin que yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis ojos, murió mi madre, doña Rosa Vaso Alto. Entonces, sin saber que la miré con mis ojos, claro, uno lo entiende, ah, bueno, no la vio, ok, pero ¿qué es lo que va cargado de eso? Es el hecho de que la madre cuando murió no supo que su hijo pues estaba, pues que su hijo no la vio porque pues miren, fue un mes después y todo, es todo el drama que hay detrás de eso, de esa madre que no conoció a su hijo. Y de ese hijo que nace y tampoco puede ver a su madre, a pesar de que pasó un mes y compartían el mismo espacio-tiempo. Entonces, es eso, a eso se refiere con la polisemia y la ambigüedad. Es decir, que yo lo leo y el texto me expresa algo, pero va cargado de muchos sentidos, que yo tengo que entrar en el juego de ver qué es lo que me está queriendo decir, eso por qué me lo dice así. Y juega con lo que se llama la función poética del lenguaje,
que es precisamente jugar con el lenguaje para llamar la atención sobre el mismo lenguaje. O sea, jugamos con el lenguaje para que uno se sienta atrapado de las mismas palabras, del discurso que uno está haciendo. De eso se trata el lenguaje literario. Miren que es opuesto al lenguaje cotidiano o incluso al lenguaje científico, porque uno cuando, digamos, en el lenguaje cotidiano uno a veces también juega con la polisemia, a veces hace recursos estilísticos como, no sé, la exageración, uno a veces habla así, ta, ta, ta. Pero, por ejemplo, uno no hace lo de la función poética del lenguaje. Nosotros en la cotidianidad no hablamos de tal manera para que la gente se deleite con el discurso, por ejemplo. Cuando lo hacemos ya estamos pasando a otra cosa. Nosotros hablamos sobre todo porque está más centrado, por ejemplo, sobre el contenido, que nos entiendan lo que queremos decir, para decir el chisme que me llegó, entonces hay que decirlo rápido, bueno, todo eso. Tenemos otros objetivos. Y aquí un ejemplo. Ah, miren este ejemplo de lenguaje cotidiano. Entonces, una persona podría decir, mi madre se enfermó de la voz y no pudo volver a cantar. Y eso hizo que nos fuéramos quedando sin dinero. El texto se entiende, es un texto que nos cuenta algo, ahí sí hay un drama, porque pues una madre que no, pues ganaba con la voz, no pudo volver a cantar, y eso hizo que fuéramos quedando sin dinero. O sea, digamos, el texto no está mal hecho. Entonces, cuando hablamos del lenguaje coloquial y todo, no necesariamente estamos hablando de que se hable mal. Pero miren, esto es como el extracto, o sea, como lo que saqué de un fragmento de la biografía de Charles Chaplin que cuenta eso. Entonces, miren esto, dice, cuando los hados se ocupan del destino humano, no tienen piedad ni justicia. Así trataron a mi madre. Nunca recuperó la voz. Lo mismo que al otoño sigue el invierno, nuestra situación económica fue de mal en peor. Aunque mi madre era previsora y había ahorrado algún dinero, pronto se esfumó, lo mismo que sus joyas y otros objetos de su propiedad que fue empeñando para vivir, esperando que entre tanto recuperaría la voz. Entonces, miren que está diciendo lo mismo que está a su derecha. Está contando lo mismo. Pero, ¿qué es lo que provee? ¿Qué es lo que pasa cuando nos dicen cuando los hados se ocupan del destino humano, no tienen piedad ni justicia? Eso de poner como que, digamos, es un destino, así como en la antigua tradición de los griegos, por ejemplo, de las tragedias griegas, que los dioses se ocupaban de hacerle cosas a los humanos que eran víctimas de esos caprichos de los dioses. Se nos quiere mostrar que el drama familiar fue así. Fue una cosa que dicen ni piedad ni justicia. O sea, no solamente se enfermó la voz, no pudo cantar, sino cómo se sentía el protagonista, en este caso Charles Chaplin, frente a eso. O sea, que era injusto. Su madre tenía una bonita voz y de pronto se queda sin voz y todo. O sea, eso es algo como del destino, un destino que está en contra y no debería. Su madre como víctima. Miren que cambia esa, no la perspectiva, sino que cambia cómo vemos la situación. Entonces así trataron a mi madre. Luego ya nos dice específicamente qué pasó, nunca recuperó la voz. Lo mismo que al otoño sigue el invierno, ahora vamos a volver sobre esa frase, nuestra situación económica fue de mal en peor. Es un poco como nos muestra el transcurrir, nos quiere mostrar que pues se fueron quedando sin dinero. Además que miren el drama, la mamá era previsora y había ahorrado y aún así pues perdieron el dinero de lo ahorrado, perdieron las joyas y todo porque cuando dice esperando que entre tanto recuperaría la voz, el hecho de que ella estaba esperando que en algún momento poder recuperar la voz y poder recuperar todo el dinero y todo, pero parece que eso nunca llegó. Entonces miren que aunque en el lenguaje cotidiano, que eso es como una noticia que uno fácilmente le puede contar a alguien, y listo, tiene un propósito comunicativo, referencial, pasa esto y ocurre este problema. En la otra, en el lenguaje literario, va cargado de emociones, va cargado de un impacto. En este caso, como estamos hablando del relato autobiográfico, va cargando de la subjetividad de aquel que está recordando, cómo lo recuerda. Quién sabe si en ese momento lo recordaba así, pero al menos cuando escribe esto,
lo hace desde la perspectiva de que fue algo muy injusto. Y todo el drama de esa pobre mamá que esperaba que iba a recuperar la voz y no. Esa es para mostrarle la diferencia entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario, que como repito, lenguaje cotidiano no necesariamente es el hablar mal, el hablar, no, no, no. El lenguaje cotidiano es aquel que contamos normal, sin tener... Miren que ahí cuando hablaba de que hace que la atención se centre sobre el mismo lenguaje, cuando leemos el de la derecha, nuestra atención no está sobre el lenguaje. Nuestra atención está sobre qué es lo que me está diciendo, de qué me tengo que enterar, ok, y es triste, bueno, que sí, lo lamento. Pero en el otro sí está puesto sobre cómo está dicho, sí está puesto sobre que entendamos por qué me lo dice así. Y eso como me lo dice, qué me debe dejar? Ahora, hablemos de las figuras retóricas. Bueno, aquí voy a hacer pequeñas pausas para mirar si hay preguntas, inquietudes o algo. Y si no, pues continuamos. Si hay alguna pregunta, inquietud sobre esta generalidad del lenguaje literario y la diferencia con el lenguaje cotidiano. ¿Alguna pregunta? Sea por el chat. Si no, no. Ok, parece que no. Entonces pasemos a lo segundo. ¿Qué es esto de las figuras retóricas? Ok, bueno, entonces voy a continuar. Como les decía al inicio, más que hacer, porque el listado es largo de figuras retóricas, en las clases de Colle van a ver algunas, incluso hoy vieron, los que vieron magistral hoy vieron dos, y en la próxima clase se tocarán otras, pero no todas. Pero lo más importante sobre las figuras retóricas es cómo hay que manejarlas. Bueno, hacia grandes rasgos, como digo, a grandes rasgos, porque aquí no se trata de hacer toda una y de esta, hay diferentes clases incluso de figuras. Hay unas figuras fónicas, es decir, que juegan con el sonido. Tenemos las aliteraciones, que es cuando ciertos sonidos se repiten, como su suave brisa salió separada, qué sé yo, entonces se repite el sonido de la S. Las paranomasias, cuando se repiten ya palabritas, pero se repiten no las palabras, sino, digamos, ciertos sonidos, como, eh, mm, pero para el parapsicólogo, no sé, algo así. Entonces miren que se repite a través de palabras esos sonidos y las preguntas retóricas, por ejemplo, también hacen parte de las figuras fónicas. Las figuras gramaticales hay de todo, hay anáforas, que es cuando repetimos ciertas palabras. Entonces allí, por ejemplo, bueno, ahorita de pronto vamos a ver unos ejemplos ahora en los ejemplos que vienen allá, o sea, se repiten palabras a propósito, en la poesía se da mucho, por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, la poesía nocturna de Juan Asunción Silva, que dice en una noche tal cosa, en una noche tal otra, eso sería una anáfora. Los epítetos, cuando uno pone unos adjetivos, que a veces parecen obvios, pero tienen una razón, como el verde pasto que cubría, pues bueno, uno sabe que el pasto es verde, pero el decir el verde pasto es porque le está dando un significado a ese verde que tenía ese. Las elipsis, cuando uno suprime cosas de la frase. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el bus se estrelló, conmoción, desaliento, no sé, para decir qué es lo que pasó en el estrellón del bus. Entonces yo no tengo que decir toda la frase, todos estuvieron en conmoción, sino que, yo pongo la palabra conmoción solita y miren que suena como, el bus se estrelló, conmoción, desaliento, ya da como cierto tipo de tono a la narración. El hiperbatón, que es cuando uno cambia, a veces digamos, lo del sujeto verbo picado, uno lo cambia, digamos, eso se da mucho en la narración. Y hay unas figuras léxicas, semánticas, o sea, que tienen que ver con el sentido, porque las gramaticales tienen que ver, como vimos, con las palabras, de que suprimo, intercambio, etcétera. Las figuras léxicas o semánticas tienen que ver con el sentido. Entonces, cuando hago exageraciones, miren que ya son construcciones un poco más complejas. Las exageraciones, las metáforas, analogías, contrastes, personificaciones,
Y miren que todas estas no son exclusivas de la poesía, porque alguien podría creer, pero por ejemplo, eso de repetir palabras puede ser propio de la poesía. No necesariamente. Ahora vamos a ver un ejemplo, creo que también de Pablo Neruda, donde vamos a ver, por ejemplo, una anáfora. Y así. Ahora, quiero que veamos estos dos ejemplos. Y esto es muy importante aquí, quiero que miren esto. Y ahí pueden, dado que no puedo como estar viendo el chat mientras estoy compartiendo aquí todo, pueden prender el micrófono ahí rápidamente. Alguien que me ayude con la lectura, no sé, ¿quién me quiere ayudar con la lectura? Diga yo y empieza a leer. Yo, Listo, dale. ¿Tú eres? ¿Cómo te llamas? Mayra. Mayra, dale, Mayra. En un momento fui engullido por el monstruo y al poco tiempo encontró otro de su especie. Tuvieron una batalla terrible, ya al final No, solo y al quedaron final, qué pena, fue despojos. un error de digitación. Y al final solo quedaron después, fue un error de digitación que se me fue. Y entonces, bueno, si ustedes les pasan este texto, ¿ustedes qué entienden? Pues, profe, cuando dice engullido, pues yo dije, pues yo creo que es tragar, ¿no? Que un monstruo se lo comió. Ok, bien, listo. Muy bien, si yo les dijera, quien hizo esto quería hacer una metáfora, y sabemos que una metáfora es algo que se dice y yo tengo que entender otra cosa, tengo que entender qué es lo que me quiere decir. Si yo dijera que esto es una metáfora, ¿ustedes pensarían que es una metáfora de qué? Ahora la respuesta que dio la compañera, ahora la vamos a retomar porque es importante, pero ahora voy a hacer una contrapregunta. Si yo les dijera que esto es una metáfora, ustedes dirían que esto es una metáfora de qué? Digan lo que se les ocurra, o sea, que sea lógico, pero que lo que se les ocurra. Pues, o sea, sí es una metáfora, pero la verdad no entiendo muy bien a qué es lo que se está refiriendo. Muy bien, Valentina, bien, ¿no? Una opinión muy sincera. Y la verdad, y yo sé que muchos estaban, ¿qué es eso? Pero yo quería que al menos alguien fuera muy honesto y me dijera eso. Pues sí, pues Valentina dice, pues si es una metáfora, yo podría medio asumir que es, pero pues claro, uno llega, ve un texto así y uno se queda así, yo así, ¡pum! ¿Qué es eso? Muy bien. Resulta que uno que ha revisado trabajos de relato autobiográfico, a veces la gente se emociona con esto de las figuras retóricas y quiere hacer metáforas y todo, pero mete todos los recursos habidos y por haber, pero si hacemos eso sin una intencionalidad y sin una mesura, pues logramos que pasen cosas como esa, que nuestro texto cuando se lea, y me ha pasado como profesor, yo leo y ¿qué es eso? Yo ya cuando le pregunto al estudiante, profe, no, pues es que el monstruo era tal cosa y tal. Yo, pues, no, no, es que no hay pista. Ahora, voy a mostrarles este ejemplo. Dice, ese día subí al bus intermunicipal. Lamentablemente abordé de esos cuya velocidad está en modo suicida. No tardamos en encontrarnos de frente con otro de la misma especie. Trompa con trompa, como un beso asesinamente apasionado. El resultado, quien sea amante de las películas de terror puede darse una idea. Yo hice los dos ejemplos y en los dos ejemplos estaba hablando de la misma cosa. Se supone que cuando el escritor X puso engullido por el monstruo fue cuando se subió al bus y cuando el bus se encontró con el otro, entonces fue la especie y cuando se estrellaron fue la batalla terrible y los despojos, pues es cuando pues el resultado del accidente de los buses. Sin embargo, Valentina, ¿por qué Valentina no logró? Y yo sé, no por Valentina, sino cualquiera cuando lee el texto de la izquierda, pues dice como de que con la cara de este bebé, ¿qué es eso? O sea, no hubieran podido llegar, o sea, por más que le hubieran dado cabeza, no se hubieran imaginado que trataba de dos buses que se estrellaron. ¿Por qué? Porque en el texto de la izquierda, el autor se volcó y estuvo más pendiente de poner recursos literarios, porque es un texto literario, que no se dio cuenta de algo muy importante cuando ustedes los pongan, y es bueno, una cosa que ya le he mencionado mucho, que todo recurso debe ser con una intencionalidad. ¿Cuál es mi intencionalidad? Cuando yo pongo una exageración, esta metáfora para qué será necesario, no es necesaria. Dos, mesura. No puedo llenar toda una frase con muchos recursos literarios porque finalmente no se entendería de qué se está hablando.
podrían creer que, como lo dijo la primera compañera, que vuelvo a decir que se está hablando desde una historia fantástica de monstruos. Y aquí viene un tercero que tiene que ver cómo hago para que el lector entienda cuando yo utilizo metáforas y todo. Si ustedes se ponen a ver bien en el segundo ejemplo, uno entiende los recursos literarios porque he puesto en el texto pistas para que usted logre inferir esos recursos, para que logre inferir qué es lo que quiere decir. Entonces dice, ese día subí al bus intermunicipal, lamentablemente abordé esos cuya velocidad está en modo suicida. Todos sabemos que ningún bus tiene, como en los muñequitos de Bugs Bunny, no tiene velocidad alto, no sé qué, suicida, ¿está loco? No, no tiene, pero estoy jugando con esa exageración. No tardamos en encontrarnos de frente con otro de la misma especie. Ahí hay una forma de personificación, como si el bus fuera una especie de una taxonomía animal, y viene otro bus de la misma especie. Miren que, pero hasta ese momento la gente no ha tenido problema en saber que el referente es ese bus al que me subí. Trompa con trompa. Porque uno le puede llamar trompa ahí a la parte delantera de estos buses. Y claro, ahí hice una elipsis, no dije se toparon trompa con trompa, ahí hay una elipsis. Ya con decir trompa con trompa, porque se encontraron de frente, entonces yo ya puedo entender que es trompa con trompa. Como un beso asesinamente apasionado. Miren, ahí hay un símil, como si se dieran un beso, pero no cualquier beso, y no es asesinamente apasionado, es una cosa así toda rara, tal, pero se entiende, o sea, quien lee ese pedazo dice, ¡guau! Se estrellaron y duro, porque iba en velocidad modo suicida. El resultado, quien sea amante de las películas de terror puede darse una idea. No le estoy diciendo cómo resultó, pero ya, así usted no vea películas de terror, se imagina que debió quedar así espantoso. O sea, debió haber sido una cosa tenaz y no tengo que decirlo. Pero miren que a lo largo del texto puse pequeñas cosas que les ayudan a no perder cuál es el referente. Entonces, siempre que utilicen lenguaje literario, hay que brindarle al lector elementos para que fácilmente pueda interpretar lo que usted quiere decir, cosa que no ocurrió en el otro. En el otro es una cosa así que se puede entender que se me está hablando de monstruos, sí, listo, ok, como un texto de monstruos, ok, se lo compro, pero no, se estaba refiriendo a otra cosa. Ahora, frente al vocabulario, ¿cómo debería decirlo? Entonces, el lenguaje literario se asocia con el lenguaje culto, o sea, a veces cuando se habla del lenguaje literario, el imaginario es que se piensa es hablar cultamente. Sí y no. ¿En qué sentido? Como dice ahí, a veces se puede hacer uso de lo coloquial para lograr ciertos efectos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un fragmento de Vivir para contarla de Gabriel García Márquez que dice así. Él está hablando de cuando escribía en el colegio. Entonces dice, la prueba de que mi vocación era solo de narrador fue el reguero de versos que dejé en el liceo, sin firma o con seudónimos, porque nunca tuve la intención de morirme por ellos. Entonces miren que, ¿a dónde está lo coloquial? Por ejemplo, entonces cuando dice el reguero de versos, que uno a veces dice en el lenguaje coloquial, no, pues eso dejó un reguero de sangre ahí, así, eso es un modo muy, muy de nosotros de decir las cosas cuando trata de decir que dejó algo tirado, cuando sus papás le dicen, ¿qué es el reguero que tiene ahí? Claro, pues que hay palabra más culta para decirlo, sí, claro, pero en el caso de Gabriel García Márquez, él quiere ponernos eso un poco para que sintamos empatía, es el reguero de versos, o sea, que nos dé la idea de unos versos que están ahí literalmente regados, allí los dejo por ahí, así, hay muchos que dejó allá en el colegio sin firma, porque nunca tuve la intención de morirme por ellos, que uno dice, yo no me voy a morir por eso. Y él utiliza esa expresión, morirse por algo, para eso. Entonces, una vez puede utilizar el lenguaje coloquial para lograr ciertos efectos. Uno siente ahí un Gabriel García Márquez muy de aquí, muy acá, pero miren que no pierde un poco esa literalidad. Literalidad. Eso. Miren cómo está organizado, que uno siente que a pesar de que habla del reguero de no sé qué y de que no tenía intención de morirse por ellos, pues uno no siente que nos está hablando ahí
tomándose un café ahí con nosotros. Se nota una persona que se pensó cómo decir las cosas. Entonces, eso igual, frente al vocabulario. Aquí hay otro ejemplo, así como los anteriores. Me costó trabajo poner este ejemplo. A ver, miren esto. Trepé a mi automotor y seguí la línea de asfalto hasta llegar a mi morada para reposar en mis habitáculos. Este es un texto que prácticamente pues, me tocó como buscar sinónimo por todo lado. Y a veces los escritores errados frente a lo literario creen que hablar de manera literaria es encontrar la forma más enrevesada de decir las cosas. Entonces yo tengo que tener el sinónimo para decir, esto no es lenguaje literario. Esto también, quien lo lee, ¿qué cosa? Ahora, a veces teniendo en cuenta su relato autobiográfico, hay situaciones que se deben contar de la manera más sencilla posible. No todo el texto debe estar plagado de eso. O sea, incluso les invito, por ejemplo, a leer el texto Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, se encuentra en PDF online y todo, y van a ver que a pesar de que él utiliza, obviamente se nota que está escribiendo de una manera literaria y todo, uno no encuentra, por más novel que sea, unas palabras enrevesadas así como esta para decir algo tan sencillo como subí a mi auto y conduje hasta mi casa con el propósito de poder descansar. Ya, o sea, si en su relato autobiográfico tiene que decir una frase así, dígala, o sea, no todo tiene que estar matizado por los recursos. Es una cuestión, volvemos, mesura e intencionalidad. Bueno, vamos a hacer una actividad, tenemos el tiempo para hacerla. Teniendo en cuenta todo eso que vimos, entonces voy a retomar. ¿Qué vimos? Entonces, muy rápidamente vimos, uno, que el lenguaje literario es una forma especial de decir las cosas, que es intencional. El lenguaje literario hace uso de recursos estilísticos, pero vimos que de forma mesurada e intencional. Es decir, si yo pongo una metáfora, es porque realmente esa metáfora, como la tengo pensada, como me nace, de verdad, si no la pongo, no da la misma sensación que si lo dijera planamente, por ejemplo. Si yo siento que lo tengo que decir, que para decir que me subí al carro y llegué a mi casa a descansar, meter una metáfora, es ponerme a pensar una hora cómo lo digo, pues no lo ponga, diga que subí a su carro y se fue a descansar. La polisemia, de cómo las palabras y las expresiones nos dicen una cosa, pero van cargadas de sentido. Todo lo que pasa en el texto literario de alguna manera va cargado de sentido, así no esté lleno de recursos retóricos. Y que hay una función poética que tiene que ver con eso de la estética, de que el lenguaje llama la atención sobre sí mismo. Vimos que es diferente al lenguaje cotidiano, es diferente al lenguaje científico también. De las figuras retóricas, más que aprendernos las que hay, que eso está, usted se mete a Google y ve, y al colegio le vienen, es utilizarlas con mesura e intencionalidad. Y frente al vocabulario, pues es buscar un vocabulario que todos entiendan, tratar de salir por ejemplo, estaba ponchado en la esquina, ¿no? Pues eso suena a cuando usted habla en la cafetería, ¿no? Pues digo, yo estaba parado en la esquina esperando a que ella pasara, ya eso es otra cosa, pero yo estaba ponchado en la esquina a ver si la baby pasaba, ¿no? A menos que sea un texto realmente, por ejemplo, y que sea un texto diseñado especialmente, porque es que lo voy a hacer con ese discurso, que eso es como para cuentos y esas cosas, sí, vale, es que construye un narrador que hable así, pero ya es otra cosa. Pero para un relato autobiográfico donde supone que usted se muestra, pues usted trata de hablar sin llegar a ser palabras grandilocuentes que usted le tocó buscar en la enciclopedia, sí que se note un uso intencional y planeado del lenguaje. Oye, entonces ahora vamos a hacer un pequeño texto, obviamente no el relato autobiográfico, esperemos que alcancemos, de pronto no alcanzamos a que todos lo hagan, y escojan un momento de su día, algo cotidiano que hagan regularmente, como cepillarse, no sé, entrar a la clase, almorzar, no sé, usted busque algo que sea cotidiano, que si usted lo contara, pues eso da igual, yo ya almorcé, y, o sea, pienses en algo así.
Sí, yo también almorcé, ¿y qué? Pues todos almorzamos, o sea, algo que sea muy cotidiano y que no sea realmente emocionante, o sea, usted va a almorzar normal, ya listo, o sea, si quiere hablarnos de cuando almuerza bien, de cuando se cepilla, cuando se acuesta, algo que no sea cotidiano. Y lo va a escribir en un texto muy corto, como los que acabamos de ver en el ejemplo, aplicando lo que hemos visto el día de hoy en el taller, que lo hemos visto un poco así como rapidito, pero espero que haya sido muy sustancioso, que logren darle a ese acto cotidiano otro cariz, que tenga una intencionalidad hacia el lector y que sea agradable de leer. Es decir, vamos a convertir lo que no es emocionante en emocionante. Y luego tendremos la oportunidad de socializarlo con los compañeros. Como digo, tal vez no alcancemos todos, podrán salir, digamos, algunos voluntarios, y si no salen voluntarios, será dedo. Entonces les voy a dar 5 minutos, no más, porque se nos acaba el tiempo y no alcanzaríamos a leer algunos para que alcancemos a escuchar algunos, no alcanzamos a leer todos. Entonces, pero hagan ese experimento. Y por ahí alguien que se salió, se asustó. Bien, listo. Entonces, voy a darles 5 minutos para que se piensen. Otra vez, vuelvo a repetir la consigna. Piénsense en algo que usted haga normalmente en su cotidianidad, que no sea nada emocionante, que sea algo que usted hace todos los días. Y va a escribir un pequeño texto del tamaño así, casi que un párrafo jugosito, donde lo describa, nos lo cuente, nos lo narre de una manera aplicando lo que hemos visto, o sea, en lenguaje literario, con mesura, intencionalidad y eso. O sea, cómo hacerlo emocionante sin que se pase a que nadie entienda o que se pase a que sea una cosa como estrambótica. Muy bien, listo, que ese es el reto. De 5 minutos y volvemos. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono para que se puedan concentrar. Y a las 53 estaré con ustedes. Bueno, vamos a leer, lean, bueno, más que compartir pantalla, nos lo pueden leer así en voz alta, sus textos. Pues somos pocos, veamos en 7 minutos a ver cuántos alcanzamos a mirar y apreciar pues de lo que ustedes hicieron. ¿A quién le gustaría empezar de los que sobrevivieron hasta el final? Esto parece un reality. De los que sobrevivieron hasta el final, ¿quién quiere empezar? Diciéndonos el texto que hizo. Igual era hasta una parte y Listo, sí, compártenos ahí. Y cuéntanos primero sobre qué acto cotidiano lo hiciste. lavar los platos. Ok, muy bien, listo, dale. Listo, yo puse. Hoy después del almuerzo, llena y embuchada, queriendo tomar una pequeña y deliciosa siesta, me encuentro con la sorpresa de que me toca hacer eso que a muchos de nosotros no nos gusta. Eh, Puse esa actividad que no se demora tanto, pero que la pereza nos gana. Y hasta ahí llegué, porque, o sea, quiero darle como un giro para que se entienda de qué se trata, pero no sé de qué forma llegar a eso. Ah, sí, Mayra, claro, sí, porque hasta ese momento uno pues está incluso en suspenso de qué está hablando. Ajá, claro. Sí, porque puede haber muchas estas para Muchas lavar platos. acciones ajá. Yo te sugeriría, por ejemplo, en tu caso, Mayra, cuando lo estabas leyendo, yo pensé que cuando dijiste lo que muchos les da pereza, no sé qué, que hacerlo muy, queda 2 puntos y decir lavar platos. Y más bien, ya a partir de que tenemos el referente, puedes ya decirnos todo lo que tú sientes Como alrededor de ampliarlo lavar más. los platos, correcto. Ahí Listo. ya lo que sufres tú lavando platos y cómo cada plato es un pedazo de tu alma que se va, bueno, no sé. Ya, Listo. claro, ahí le garantiza el referente. Bien, por eso es que es importante esto de en un taller poder mostrar los ejercicios. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Ahora que Mayra se animó, ahí y nos quedan allí otras, descontando mi amiguito, nos quedan otras 3 personas para compartir. Listo, Roxana. Bueno, ¿Sobre dice qué lo así, hiciste tú? sobre algo que me pasó con una tarea. Ok, bien, sobre hacer una tarea, listo. Bueno, dice, al sentarme como es de costumbre en mi escritorio, buscando en el mar de archivos y carpetas que he guardado a lo largo de mi tiempo estudiantil, la tarea que tanto me había costado adelantar, que el día anterior había dejado en el punto justo para ser enviada al despertar, parecía que había huido de aquel computador. Y en el momento
y en el momento de jugar al escondite un buen rato con ella, la encontré, pero para mi sorpresa me invadió la ira de verla tan vacía como mi paciencia en ese momento. Ay, wow. Eso está muy bueno, Roxana. Está muy chévere, está entretenido y tiene unos tintes cómicos allí en medio del drama que uno se imagina que pasaste. Hay unos tintes cómicos como muy bien dosificados. Lo del escondite, no, y el giro del final estuvo bien logrado. Muy bien, Diana, Valentina, algo, por ejemplo, de Roxana, y que un poco lo que hablaba ahora del ejemplo de Mayra, miren lo importante que es establecer el referente. Si Roxana no nos hubiera dicho la palabra tarea, y miren que ella no todo el texto fue lleno de recursos ni habló poéticamente todo el texto, porque si no, no hubiéramos entendido. Ella ayuda a contextualizar mucho lo de la tarea, que no sé qué, y que al despertar, no sé qué, que sonó agradable. Ahí va lo literario. Miren que lo literario no tiene que ver con el lenguaje estrambótico, como les decía. Ya luego, cuando nos dice lo de huyó del computador, el juego de las escondidas y que lo encontró vacío, no sé qué, tan vacío como, ya cuando llega eso uno ahí, le es mucho más fácil y más significativo como lector hacer esa conexión con lo que ella nos quiere decir, lograr esa empatía con lo de la búsqueda y todo, y uno ya capta pues todo el drama que hay detrás. Muy bien, espero que el taller, ya siendo las 6 en punto, espero que el taller pues haya sido provechoso, les haya dado perspectiva, les haya dado herramientas para estar más seguros a la hora de eso de hacer su relato autobiográfico de una manera literaria.